Muy buenos días, mi amada familia de Arca. De verdad que es un gusto, un gozo y qué feliz me siento hoy. Gracias por estar aquí. Mi corazón solo tiene gratitud con Dios. Es una alegría enorme poder mirar este lugar y ver rostros conocidos, rostros no conocidos, familias enteras, niños, y solo pensar, Dios, de verdad lo hiciste. Porque hoy no es un domingo cualquiera. Hoy no solamente abrimos puertas físicas, hoy celebramos fidelidad, celebramos misericordia. Hoy celebramos que Dios sigue escribiendo historias imposibles. Y antes de comenzar, para los que ya me conocen y saben, yo necesito hacerles unas preguntas porque quiero saber con quién estoy hablando hoy. Y también porque yo soy un poco curiosa. Entonces, ¿cuántos alguna vez han orado por algo y humanamente no veían que iba a pasar? ¿Cuántos aquí han tenido palabra de Dios, pero una realidad totalmente distinta? La mayoría, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí han tenido temporadas donde han tenido fe? Y bastante. Pero también tenían miedo. Y esta que me confronta bastante. ¿Cuántos saben lo que es sonreír delante de la gente mientras lloran en privado? Entonces este mensaje es para ustedes. Y esta semana yo le decía a los voluntarios cuando me decían, pastora, ¿y qué va a hablar? Porque yo siempre le digo, solo son 5 minutos, téngame en fe, me voy a parar y solo son 5. Yo le decía a Dios y al Espíritu Santo, quiero hablar y quiero decir, el mensaje sea enfocado en gratitud. Independientemente de cualquier temporada que estemos pasando, solo quiero hablar de la gratitud. Y como tema le puse, Dios ya tenía quién. Porque lo que hoy estamos viviendo simplemente no se explica con ninguna lógica. No se explica con estrategias, ni tampoco se explica con recursos. Se explica con Dios. Y quiero comenzar diciendo algo que me arde en el corazón y que estuvo toda esta semana latiendo en mi mente y en mi alma. Y quiero que lo lea bien y que se lo lleve. Hay lugares que se inauguran con presupuestos y hay lugares que se inauguran con testimonio, como este. Porque quizás ustedes hoy ven paredes, ven un lugar mucho más amplio, ven luces, ven sillas, ven estructuras, pero nosotros no solamente vemos eso. Nosotros vemos misericordia, vemos lágrimas, vemos oraciones, vemos noches de incertidumbre, vemos conversaciones privadas con Dios y momentos incluso que no sabíamos ni cómo seguir. Vemos procesos donde humanamente todo se detenía, como lo decía mi amado esposo. Y por eso voy a empezar con una gran verdad. Si esta obra hubiera sido humana,
ya no existiría. Porque si hubiera nacido del dinero, habría muerto cuando el dinero faltó. Si hubiera nacido desde la comodidad, habría muerto cuando nos tocó salir de un lugar. Y si hubiera nacido desde la emoción, hubiera muerto cuando llegó el proceso. Pero como nació de Dios, aquí estamos. Y como a mí me encanta contarles historias, mientras preparaba este breve mensaje, Dios me llevaba a una historia muy poderosa, que es nuestra historia. La historia de construcción del tabernáculo. Dice que Israel no estaba construyendo cualquier cosa. Ellos estaban construyendo la casa donde iba a habitar la presencia del Señor. Porque no era simplemente levantar una estructura bonita, no simplemente era decoración, no simplemente era apariencia. Era el lugar donde iba a estar la presencia de Dios. Y eso realmente a mí me impactó. Porque cuando Dios decide levantar algo, Él simplemente no piensa en el edificio. Él piensa en el propósito, piensa en vidas, piensa en generaciones, piensa en los encuentros que van a ocurrir, piensa en los milagros, piensa en la restauración, piensa en todas esas lágrimas que se van a construir y que van a ser testimonios. Y dice que Dios le da instrucciones específicas a Moisés. Le da el diseño, le da la visión, le da las medidas y el propósito. Porque escúcheme bien, lo que nace de Dios no nace improvisado. Y aquí hay algo que me quebró, que mi esposo siempre lo dice. Moisés no sale manipulando al pueblo. No salen diciendo, si ustedes no ayudan, esto va a fracasar. No sale presionando emocionalmente, no sale produciendo culpa, no. La palabra lo dice en Éxodo 35. Les dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá de Jehová. Y esto me impactó. ¿Por qué? Porque Moisés no apeló a la manipulación. Él apeló a la obediencia. Y luego dice, y vino todo aquel a quien su corazón estimuló. Y eso significa algo poderoso porque, amigos, nadie fue obligado. Fue Dios moviendo corazones. Y ahí fue que yo entendí. Y léalo. Cuando Dios da visión, también despierta provisión. Porque Dios jamás ordenará construir algo sin antes haber preparado los corazones correctos. Jamás. Dios es un hombre tan perfecto, tan ordenado. Y aquí fue que yo dije, es nuestra historia. Porque nosotros no comenzamos aquí. Para los que no saben, nosotros no comenzamos en abundancia. No comenzamos con garantías, no comenzamos con seguridad financiera.
Esta congregación empezó en un patio. Y apenas éramos 8. Y solo éramos mi esposo, yo y nuestros padres. Pero ¿saben? Dios me ha hecho entender algo. Él tiene una costumbre muy hermosa. Esconder grandeza en comienzos pequeños. Luego de ese patio, nos permitió un lugar mucho más grande para algunos que nos visitaron ahí. Era más grande, más cómodo, más lindo. Teníamos un área de niños. Y aquí voy a hacer pausa para honrar públicamente a mi esposo porque durante esta temporada él sostuvo con esfuerzo, con responsabilidad y con amor lo que humanamente no se podía sostener. Y aquí voy a decir algo. A veces la gente ve aquí en el púlpito, pero no ve el peso. Ve la obra, pero no ve el costo. Ve el ministerio, pero no ve las noches. Y yo quiero honrar eso de mi esposo. Porque él tuvo su corazón predispuesto. Y ese corazón bondadoso. Pero también muchos saben, a nuestro hogar llegó una crisis financiera, económica muy fuerte. Y cuando yo digo fuerte, no solamente hablo de eso, sino que también hablo de temporadas donde la fe es confrontada con la realidad. Temporadas donde tú tienes palabra, pero no ves provisión. Donde tienes la promesa, pero no hay movimiento, no ves nada. Donde tienes el propósito, pero no entiendes qué pasa con tu vida, no entiendes el proceso. Y aquí fue que tuvimos que salir de aquel lugar. Y aquí fue que pasó algo que para algunos pudo haber sido humillante. Predicar en un parque. Y ahí me voy a detener porque aquí Dios me hablaba. Porque quizás alguien sabe exactamente lo que es eso. Y no simplemente lo que es un parque, sino esa temporada en la que tú sientes que retrocediste, en la que tú sientes ¿qué pasó? En la que tú sientes si todo iba bien, en la que tú sientes vergüenza y simplemente pensaste ¿cómo terminé aquí? Y yo hoy voy a decir algo con autoridad. Léalo bien y escúchelo. El parque no fue nuestra derrota. El parque fue nuestro altar. Porque hay procesos que humillan al que vive de apariencia, pero fortalece al que vive en propósito. Y aunque nuestra economía cayó, el propósito nunca cayó. Aunque el escenario cambió, la asignación tampoco cayó. Y aunque el lugar cambió,
la presencia de Dios jamás cambió y jamás nos abandonó. Y quiero que entiendan algo y se lo lleven en su corazón. Dios no necesita estructuras perfectas para manifestarse. Lo que Dios necesita es corazones disponibles. Y vuelvo a la historia en Éxodo, porque de verdad, insisto, es nuestra historia. La Biblia dice que el pueblo comenzó a responder. Traían oro, traían plata, materiales y todo lo necesario. Y llega un momento impactante. Lea conmigo, Éxodo 36, capítulo 5 al 7. Y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre, ninguna mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y sobraba. Ya no traigan más. Imaginen eso. Que haya tanta obediencia que tengan que hacer detener las ofrendas. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque cuando Dios toca un corazón, la generosidad deja de ser una obligación y se convierte en adoración. Y aquí hay algo que yo voy a hacer pausa y voy a decirles. Yo sé que esto va a pasar aquí. Yo sé que Dios va a completar esta obra. Que Dios tocará corazones como lo ha hecho hasta ahora. Y no quiero pasar rápido esto. Hoy quiero honrar profundamente a cada persona que sembró, a cada persona que obedeció, a quienes sembraron desde la abundancia, a quienes dieron desde el sacrificio, porque delante del cielo no solo importa cuánto das, importa desde dónde lo das. Y les digo algo, desde lo más profundo de mi alma, Dios fue nuestra fuente, pero ustedes fueron sus manos. Nuestra provisión no cayó del cielo en billetes, cayó en forma de corazones sensibles. Porque cuando llorábamos por necesidad, Dios tocaba corazones. Mientras no teníamos cómo, Dios ya tenía quién. Y mientras nosotros hacíamos cuenta, Dios ya estaba moviendo obediencia. Y claro que peleábamos con la ansiedad, pero Dios ya estaba moviendo provisión. Y eso me lleva a un versículo que nos sostuvo y nos ha sostenido durante todo este tiempo como congregación, y que mi esposo siempre lo recalca. En algún momento lo van a ver a la entrada de esta amada iglesia. Lea conmigo Hechos 5, del 38 al 39. Si esta obra es de hombre, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no la podrán destruir. Y escúchenme,
Si esta iglesia hubiera nacido de la emoción, hubiera muerto en el proceso. Si hubiera nacido del dinero, hubiera muerto cuando ya no teníamos ni $1. Pero nació de Dios y aquí estamos. Y hoy quiero que entiendan algo. No interpreten jamás el proceso como abandono de parte de Dios. Porque Dios siempre va a levantar estructura. Antes de levantar la estructura, Dios primero va a formar corazones. Antes de mostrar una expansión, Dios primero te va a desarrollar dependencia hacia Él. Antes de darte visibilidad, Dios va a trabajar tu identidad en Él. Y antes de entregarte tu propósito, Él va a sanar lo profundo en ti. Y permíteme decirte que Dios te dice hoy que lo que nace en la obediencia no muere en el proceso. Hoy no solamente inauguramos un lugar más grande, hoy inauguramos una nueva temporada, una casa para niños, para familias enteras, una casa para restauración, una casa para oración, una casa para milagros, una casa para donde el cansado encuentre alivio, donde el roto encuentre restauración, donde matrimonios sean restaurados, donde almas conozcan a Cristo. Y nuestro eslogan: una iglesia para los que no tienen iglesia. Porque si Dios sostuvo esto en la escasez, imaginen lo que harán en expansión. Hoy también siento mucha gratitud, porque hace 1 año y más no nos congregábamos como familia entera, porque en el espacio que estábamos era muy chiquito y mis bebés son muy inquietas, entonces nos tocaba dejarlas y por ende dejar a mis hijas mayores porque nos ayudaban. Pero hoy Dios me permitió lo que tanto anhelé: estar como familia. Así que soy profundamente feliz por eso. Antes de cerrar y orar por las ofrendas, quiero decirles que hoy no vamos a ofrendar ni a dar por presión, ni por manipulación, ni por emoción. Vamos a responder con gratitud. Porque cuando Dios ha sido fiel, la respuesta correcta es la adoración. Porque, insisto, hay lugares que se inauguran con presupuestos y hay lugares que se inauguran con testimonio. Así que les invito a cerrar los ojos y a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Padre amado, gracias porque cuando no teníamos cómo, tú ya lo tenías. Gracias por cada familia, por cada persona que ha llegado a este lugar. Gracias porque hemos entendido el principio del reino, porque sabemos que todo es tuyo y todo vuelve hacia ti. Gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por el pan que pones en cada mesa. Gracias por no soltarnos, que en esta casa siempre sea reconocida tu presencia. Sana cada corazón, sana cada herida. Gracias, Padre amado. Hoy solo tengo gratitud para contigo. En el nombre de Jesús.
Amén. Puedo ofrendar. Muchas gracias. Tu fidelidad es grande.